¿Te has preguntado alguna vez por qué, en medio de tanto ruido, pareciera que Dios se mantiene en silencio? La verdad es que no es Dios quien guarda silencio, sino nosotros quienes no sabemos cómo escucharlo. En un mundo donde las redes sociales, las noticias y las opiniones nos bombardean constantemente, se ha vuelto cada vez más difícil sintonizar el oído espiritual para captar la voz de Dios. ¿Cómo podemos entonces encontrar esa conexión? ¿Cómo distinguir su voz entre tantas distracciones? Aquí te revelaré el secreto. El verdadero diálogo con Dios se encuentra en el silencio, un lugar que pocos se atreven a explorar. La quietud interior. Como puerta de entrada a la voz de Dios. La búsqueda de la quietud interior es una práctica que, con frecuencia, se descuida en medio del ritmo agitado de la vida moderna. No obstante, esta práctica puede ser la clave para encontrar una conexión más profunda con Dios. En el silencio del corazón se pueden escuchar susurros que no se perciben en medio del ruido cotidiano. Un ejemplo práctico es dedicar algunos minutos al amanecer para sentarse en silencio, enfocarse en la respiración y permitir que la mente se calme. Este pequeño hábito diario ayuda a disipar la tormenta mental y a crear un espacio propicio para que Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Otra forma de cultivar esta quietud es crear un ambiente tranquilo, libre de distracciones, donde se pueda meditar o rezar en paz. Imagina transformar un rincón de la casa en un espacio de oración, con una vela encendida, una Biblia abierta y un cuaderno para reflexiones. Al mantener este espacio sagrado, se envía una señal al subconsciente de que ese lugar es para la conexión con Dios, donde las preocupaciones del mundo exterior no tienen permiso para entrar. Así, cada visita a ese lugar se convierte en una experiencia de renovación espiritual y fortalecimiento interior. Es fundamental entender que la quietud interior no significa ausencia de pensamientos, sino un estado de receptividad. Muchas veces la mente se llena de voces internas, pero con práctica es posible discernir cuáles de ellas provienen de las preocupaciones mundanas y cuáles están inspiradas por Dios. Para alcanzar este discernimiento, una sugerencia es practicar la repetición de versículos bíblicos o frases cortas de oración, manteniendo el enfoque en una única verdad que tranquilice el espíritu. De esta manera se crea un puente entre lo que se piensa y lo que se siente. Desconectar las voces del mundo para escuchar a Dios. Desconectarse de las distracciones externas es esencial para crear un espacio de silencio donde se pueda discernir la voz de Dios. En un mundo tan saturado de información, es fácil perderse en el bullicio de las redes sociales, las noticias y el entretenimiento constante. Sin embargo, es en medio de ese caos donde se debe hacer un esfuerzo consciente por apartarse, apagar el ruido externo y abrir un espacio de quietud interior. Un ejemplo práctico para lograrlo es establecer tiempos específicos durante el día para apagar el teléfono, cerrar las aplicaciones y centrarse en la oración o la meditación. Así, se reduce la interferencia y se facilita la percepción de la presencia divina. Una buena práctica es comenzar con algo simple, como dedicar 15 minutos diarios a la desconexión total de cualquier tipo de pantalla o dispositivo. En ese tiempo, se puede optar por leer la Biblia, reflexionar en silencio o simplemente estar en un estado de observación interna. Este acto intencional de apartarse de las voces del mundo ayuda a reconectar con uno mismo y con la voz de Dios, que muchas veces se encuentra opacada por los ruidos de la vida cotidiana. La clave aquí es la consistencia, ya que se necesita de repetición y hábito para obtener resultados significativos. Otro aspecto importante es aprender a identificar qué tipos de voces del mundo son las que más nos alejan de la paz interior. A veces, no se trata solo del ruido literal, sino de las influencias y opiniones de otras personas que pueden crear un estado de confusión y duda. Aprender a seleccionar a qué voces se les da cabida y cuáles se deben apagar es crucial para mantener un corazón receptivo a Dios. Para ello, es útil reflexionar sobre qué tipo de contenido se consume diariamente y cómo afecta al estado mental y espiritual. Escuchar a Dios a través de su palabra escrita. Dios habla de múltiples formas y una de las más claras es a través de su palabra escrita. Leer la Biblia no debe verse solo como una actividad religiosa, sino como un encuentro íntimo con el Creador. Al dedicar tiempo a leer las Escrituras en un ambiente tranquilo y con una mente abierta, se abre una puerta para que Dios revele su voluntad y guía para cada aspecto de la vida. Un consejo práctico es seleccionar un pasaje específico, meditar en él y preguntarse:
¿Qué quiere decirme Dios con esto hoy? Esta simple práctica puede transformar la lectura en un diálogo significativo y personal con Él. La elección del momento y el lugar para leer también puede marcar una gran diferencia. Imagina comenzar el día abriendo el Evangelio de Juan en un lugar iluminado por la luz del sol naciente. El silencio de la mañana, combinado con la lectura pausada y reflexiva, permite que la mente se despeje y que el corazón esté receptivo. En lugar de leer apresuradamente, la clave está en detenerse y reflexionar en cada palabra, preguntando en oración qué mensaje específico tiene Dios para nosotros en ese instante. Así, la Biblia deja de ser un libro estático y se convierte en un canal activo de comunicación. Una técnica efectiva para escuchar a Dios a través de las Escrituras es el método de Lectio Divina, que consiste en leer, meditar, orar y contemplar un pasaje de la Biblia. Esta práctica, que ha sido utilizada por siglos, invita a entrar en un estado de meditación profunda, donde la persona no solo lee con los ojos, sino también con el corazón. Al finalizar la lectura, se puede escribir en un diario espiritual los pensamientos y emociones que surgieron durante la reflexión. Este registro ayuda a recordar las impresiones divinas y a discernir la voz de Dios con mayor claridad en futuras lecturas. La importancia de orar y permanecer en silencio. La oración es el medio por el cual presentamos nuestras preocupaciones, anhelos y agradecimientos a Dios, pero muchas veces olvidamos la importancia de quedarnos en silencio después de hablar. Al igual que en una conversación con un amigo cercano, es necesario escuchar, no solo hablar. Permanecer en silencio después de la oración permite que el corazón esté receptivo a las respuestas que Dios puede darnos. Un ejemplo práctico es hacer una pausa de 5 minutos tras cada oración, enfocándose en la respiración y esperando pacientemente. Aunque no se escuche nada de inmediato, esa espera es un acto de fe que fortalece la relación con Dios. Quedarse en silencio es más difícil de lo que parece, ya que la mente tiende a llenarse de pensamientos y distracciones. Sin embargo, con práctica, se puede desarrollar la habilidad de aquietar la mente para percibir los susurros divinos. Un ejercicio útil es repetir mentalmente una frase como «Habla, Señor, que tu siervo escucha», mientras se respira profundamente. Esta repetición crea un estado de paz interior que ayuda a liberar la mente de preocupaciones y deja espacio para que Dios hable en la calma. La clave es no forzar respuestas, sino estar en un estado de disposición y apertura. También es fundamental recordar que Dios no siempre responde de la manera que esperamos. A veces, su respuesta llega en forma de una idea repentina, una sensación de paz, o incluso a través de una circunstancia externa. Permanecer en silencio después de la oración nos enseña a ser pacientes y a confiar en que Él sabe cuándo y cómo responder. Es como sembrar una semilla. No se ve el crecimiento de inmediato, pero con el tiempo la semilla germina y da fruto. Así es la voz de Dios. Requiere de un corazón dispuesto a esperar y de un oído atento para escuchar. Antes de continuar, tengo algo especial para compartir contigo. Si estás realmente comprometido en transformar tu vida y alcanzar un nuevo nivel de felicidad y propósito, te encantará lo que he preparado. Estoy hablando de mi ebook Sabiduría y Renovación, Guías para un Segundo Amanecer. ¿Y lo mejor? Al adquirir este ebook, también recibirás de regalo una guía completa sobre finanzas, para asegurar que tu viaje de crecimiento personal esté acompañado de una vida financiera estable. No pierdas esta oportunidad. Consulta el enlace en la descripción. Escuchar a Dios en la naturaleza y en la creación. Dios se manifiesta de muchas maneras, y una de las más poderosas es a través de la naturaleza. La creación es un reflejo de su grandeza, y al contemplar la belleza natural, es posible sentir su presencia y escuchar su voz de una forma especial. Un ejemplo claro de esto es observar el amanecer o el atardecer en silencio, prestando atención a los colores del cielo y a los sonidos del entorno. Estos momentos, que parecen tan simples, pueden convertirse en instantes de profunda conexión espiritual, donde se percibe la armonía y el equilibrio que Dios ha creado. La naturaleza tiene la capacidad de calmar la mente y abrir el corazón, facilitando la comunicación con Dios. Un paseo por el bosque, sentarse junto a un río o contemplar las estrellas en una noche despejada son actividades que ayudan a desconectar de las preocupaciones diarias y a enfocarse en la maravilla de la creación. Para quien desee poner esto en práctica,
una idea es planificar un momento semanal para salir a un entorno natural y simplemente estar presente, sin la necesidad de hacer nada más. Este tipo de experiencias pueden ser transformadoras, permitiendo escuchar a Dios de maneras nuevas y sorprendentes. Por otro lado, escuchar a Dios en la naturaleza no siempre implica recibir mensajes claros o respuestas a preguntas específicas. A veces, es simplemente sentir su paz en el susurro del viento, o su fuerza en el sonido de las olas rompiendo en la orilla. Estas experiencias sutiles fortalecen la fe y nos recuerdan que Dios está presente en cada detalle de su creación. Se trata de aprender a leer entre líneas y a interpretar las señales divinas que nos rodean. Por eso, muchos recomiendan llevar un diario de estas experiencias para registrar lo que se siente y reflexionar sobre ello más adelante. Practicar la meditación cristiana. La meditación cristiana es una herramienta poderosa para calmar la mente y preparar el espíritu para recibir la voz de Dios. A diferencia de otras formas de meditación, esta práctica se centra en la contemplación de las Escrituras y en la reflexión sobre la presencia de Dios. Para comenzar, es útil elegir un versículo o pasaje bíblico y enfocarse en él durante varios minutos, permitiendo que cada palabra resuene profundamente en el corazón. Un ejercicio simple es cerrar los ojos, respirar profundamente y repetir mentalmente el versículo, dejando que la mente se llene con el mensaje divino. Esta forma de meditación ayuda a aquietar la mente, especialmente cuando está invadida por pensamientos de preocupación o estrés. Al dirigir la atención hacia una sola idea o palabra de la Biblia, se crea un estado de paz interior donde la presencia de Dios puede sentirse con mayor claridad. Es como afinar un instrumento. Al eliminar el ruido de fondo, la melodía del espíritu se vuelve más nítida. Además, se puede acompañar este ejercicio con música suave instrumental o el sonido de la naturaleza, creando un ambiente propicio para la concentración y la conexión espiritual. Otra técnica efectiva es combinar la meditación con la respiración consciente. Cada vez que se inhala, se puede pensar en la paz de Dios llenando el cuerpo y la mente, y al exhalar, se visualiza cómo se liberan las preocupaciones y tensiones acumuladas. Este ejercicio, aunque sencillo, tiene un impacto significativo en el estado emocional y mental, facilitando la entrada a un estado de receptividad espiritual. Se recomienda practicarlo en un lugar tranquilo y a una hora del día en que haya pocas distracciones, para aprovechar al máximo el momento de intimidad con Dios. El valor del silencio en el proceso de decisión. En momentos de toma de decisiones, la práctica del silencio puede ser una guía invaluable para discernir la voluntad de Dios. Al enfrentarse a decisiones importantes, es natural sentirse abrumado por las múltiples opciones y opiniones. Sin embargo, en lugar de buscar respuestas externas de inmediato, hacer una pausa y entrar en un estado de silencio permite que la mente se despeje y que el corazón esté más receptivo a la voz de Dios. Un ejemplo práctico es dedicar un día completo a la reflexión silenciosa antes de tomar una decisión trascendental, evitando cualquier tipo de distracción y dejando que las respuestas emerjan de manera natural. El silencio ayuda a evitar respuestas impulsivas, pues crea un espacio de calma donde las emociones intensas se asientan y se alcanza una perspectiva más clara. En lugar de actuar movido por el temor, la ansiedad o la presión, la persona que decide en silencio permite que Dios la guíe, confiando en que Él le mostrará el camino correcto. Esto no significa que la decisión será fácil, pero sí que estará fundamentada en una paz interior que solo se consigue al estar en sintonía con la voluntad divina. En este sentido, un consejo es escribir los pros y contras de cada opción durante este periodo de silencio, dejando que Dios ilumine los pensamientos. Otra técnica útil es combinar el silencio con la oración de petición, pidiendo sabiduría y discernimiento para tomar la mejor decisión. Luego, se deja un tiempo de espera, sin buscar señales externas, sino simplemente escuchando la voz interior. Es común que las respuestas no lleguen de inmediato, pero en días posteriores se comienza a notar cómo ciertas ideas cobran mayor fuerza o cómo surge una sensación de paz respecto a una opción en particular. Este proceso requiere paciencia y fe, pues Dios no siempre responde en el tiempo que deseamos, sino en el momento adecuado para nuestro crecimiento espiritual. El Espíritu Santo, como guía interior. El Espíritu Santo actúa como un guía interior, susurrando en lo más profundo del corazón y conduciendo a la persona por el camino que Dios ha trazado para ella.
A menudo, esos susurros son tan suaves que pueden pasar desapercibidos si la mente está ocupada con distracciones o preocupaciones. Es en el silencio donde se puede afinar el oído espiritual para percibir estos mensajes sutiles. Un ejemplo práctico para desarrollar esta sensibilidad es dedicar unos minutos cada noche a revisar el día en silencio preguntando: Espíritu Santo, ¿qué quisiste enseñarme hoy? Este simple acto de reflexión ayuda a reconocer la guía divina en la cotidianidad. Desarrollar sensibilidad espiritual no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Requiere práctica constante y un deseo genuino de escuchar. La voz del Espíritu Santo se manifiesta de diversas maneras. Puede ser una sensación de paz, una idea repentina que brinda claridad, o incluso una inquietud interior que nos impulsa a actuar o a detenernos. Para quienes buscan profundizar en esta conexión, es recomendable llevar un diario de oración y reflexiones. Escribir lo que se siente durante estos momentos de silencio ayuda a discernir si esa voz interior proviene del Espíritu Santo o de las propias emociones. Es fundamental recordar que el Espíritu Santo nunca conduce hacia el temor, la duda o la confusión. Sus mensajes siempre están impregnados de amor, dirección y paz, incluso cuando nos llama a enfrentar situaciones difíciles. Aprender a distinguir entre la voz del Espíritu y otras voces requiere tiempo y paciencia, pero una vez que se desarrolla esta habilidad, se convierte en una brújula espiritual que guía cada decisión y acción. Para facilitar este proceso, se puede orar cada mañana diciendo: Espíritu Santo, guíame hoy, hazme sensible a tu voz y ayúdame a seguir tu dirección. Crear un espacio de oración silencioso, tener un lugar específico dedicado a la oración y al encuentro con Dios, puede marcar una gran diferencia en la calidad de la comunicación espiritual. Este espacio, libre de distracciones y dedicado únicamente a la conexión con lo divino, se convierte en un santuario personal, donde la mente y el corazón se preparan para escuchar la voz de Dios. No es necesario que sea un lugar grande o complejo. Un rincón con una silla cómoda, una Biblia y algún objeto significativo, como una cruz o una vela, es más que suficiente. Lo importante es que este espacio esté destinado exclusivamente a la oración y a la reflexión silenciosa. Una idea práctica para crear este lugar es decorar con elementos que inspiren paz y recogimiento, como imágenes religiosas, frases bíblicas o incluso plantas naturales. Cada vez que se entra en ese espacio, la mente se condiciona automáticamente para dejar las preocupaciones fuera y enfocarse en la conversación con Dios. Es útil establecer una rutina diaria para visitar este lugar, ya sea por la mañana o por la noche, y hacer de este tiempo un encuentro inamovible. Con el tiempo, este espacio se convierte en un refugio donde se experimenta la paz y la presencia de Dios de manera tangible. También es recomendable mantener este lugar libre de elementos que puedan desviar la atención, como dispositivos electrónicos o libros no relacionados con la espiritualidad. La idea es que al estar en este espacio, todo lo que se vea y se sienta invite a la meditación y a la oración profunda. Para quienes buscan un nivel más elevado de conexión, se puede incluir un pequeño cuaderno de oración donde se escriban los pensamientos, las inquietudes y las respuestas que se perciben en ese momento. Este registro se convierte en un testimonio de la comunicación con Dios y en una guía para futuras reflexiones. Paciencia para escuchar la respuesta de Dios. Esperar la respuesta de Dios no es fácil. La mayoría de las personas se sienten tentadas a actuar de inmediato o a buscar soluciones rápidas, pero aprender a esperar en silencio es una demostración de fe y confianza. A veces, Dios no responde en el momento que se espera, sino cuando la persona está verdaderamente preparada para recibir su mensaje. Un ejemplo claro es el de Abraham, quien esperó muchos años para ver cumplida la promesa de Dios de tener un hijo. Esa espera no solo fortaleció su fe, sino que también lo preparó para recibir la bendición en el tiempo perfecto. El silencio y la paciencia van de la mano cuando se trata de escuchar a Dios. Al guardar silencio después de la oración, se le da a Dios el espacio y el tiempo necesarios para obrar en el corazón. Esta práctica también enseña a desprenderse del deseo de control, aceptando que su voluntad es más sabia que los planes humanos. Un consejo para desarrollar esta paciencia es repetir la frase «hágase tu voluntad» cada vez que se sienta la urgencia de recibir una respuesta inmediata. Con cada repetición, el espíritu se va serenando y se fortalece la confianza en la soberanía divina. Es importante entender que la paciencia no significa inactividad. Mientras se espera,
se puede seguir orando, meditando en la palabra y realizando buenas obras. La espera activa se trata de mantener el corazón en sintonía con Dios, escuchando los susurros sutiles que pueden indicar pequeños pasos a seguir. De esta manera, incluso en medio de la espera, se avanza en el camino espiritual. Este proceso de paciencia y espera refuerza la relación con Dios y abre la puerta para entender que a veces su silencio también es una respuesta que nos invita a reflexionar y a confiar más profundamente. Aprender a esperar la respuesta de Dios en silencio transforma la perspectiva de la vida. No se trata solo de obtener lo que se desea, sino de desarrollar un carácter más fuerte y una fe más madura. Al final, la espera tiene un propósito: formar un corazón capaz de discernir con claridad la voz de Dios y de actuar en consecuencia cuando llegue el momento adecuado. Este proceso de paciencia y fe es un tema recurrente en la Biblia y se explorará más a fondo en los siguientes puntos, mostrando cómo grandes personajes bíblicos escucharon a Dios en medio de la espera. Escuchar a Dios en medio de la tribulación. Escuchar la voz de Dios en medio de la tribulación es uno de los mayores desafíos para el creyente, pero también es en esos momentos de dificultad cuando su voz puede resonar con más fuerza. Las pruebas y los desafíos tienden a generar ruido en la mente, llenándola de temor, incertidumbre y desesperación. Sin embargo, es en el silencio interior donde se puede percibir la calma y la guía que solo Dios puede ofrecer. Un ejemplo claro de esto es la historia de Elías en la cueva, quien, después de huir y experimentar angustia, escuchó a Dios no en el viento o en el terremoto, sino en el suave murmullo del silencio. En situaciones de tribulación, es fácil buscar respuestas desesperadamente en todas partes, menos en el interior. Sin embargo, Dios a menudo se manifiesta en la quietud del alma, invitando a la persona a detenerse, a respirar y a centrarse en su presencia. Un ejercicio útil en estos momentos es sentarse en un lugar tranquilo, cerrar los ojos y decir en silencio: Dios, te busco en medio de esta tormenta, ayúdame a escuchar tu voz. Aunque no se reciba una respuesta inmediata, este acto de fe permite aquietar el corazón y empezar a distinguir la voz de Dios entre el caos emocional. Otro ejemplo poderoso de escuchar a Dios en medio de la tribulación es la historia de Job. A pesar de perderlo todo y de enfrentar un sufrimiento inimaginable, Job se mantuvo fiel y paciente. En medio de su dolor, Dios le habló y le reveló verdades profundas sobre la vida y la existencia humana. Este relato muestra que, aunque las respuestas de Dios no siempre sean las que se esperan, su voz trae consuelo y comprensión, guiando al creyente hacia una fe más sólida y una visión más clara de su voluntad. La clave está en mantenerse abierto a su mensaje, incluso cuando parece que no hay salida. Al aprender a escuchar a Dios en medio de la tribulación, se descubre una nueva dimensión de la fe. La confianza en Él se profundiza, y el corazón se vuelve más resistente a las pruebas que la vida trae. Así como el oro se purifica en el fuego, la fe se fortalece en las adversidades. Este proceso de escuchar y confiar, aun en medio del dolor, prepara el camino para una relación más íntima con Dios, y para experimentar su presencia de maneras que solo se revelan en momentos de dificultad. Esta idea de perseverancia y fe se desarrollará más en los próximos tópicos. Proteger el corazón y la mente para escuchar a Dios. Para poder escuchar la voz de Dios con claridad, es fundamental proteger tanto el corazón como la mente de influencias negativas. Los pensamientos y sentimientos que albergamos en nuestro interior afectan directamente la capacidad de percibir la presencia divina. Es por eso que la Biblia exhorta a guardar el corazón, porque de él mana la vida. Esto implica cuidar lo que se piensa, lo que se siente y a qué se presta atención. Un ejemplo práctico es evitar consumir contenido que genere ansiedad o temor, como noticias alarmistas o conversaciones conflictivas, y en su lugar, centrarse en lecturas inspiradoras o en momentos de oración y meditación. La pureza del corazón facilita la conexión con Dios, ya que un corazón lleno de resentimiento, enojo o amargura se vuelve insensible a los susurros del Espíritu Santo. Para quienes luchan con estos sentimientos, es útil llevar a cabo un ejercicio de liberación emocional, donde se presente cada carga ante Dios en oración y se pida su ayuda para perdonar y sanar. Al vaciar el corazón de estos pesos, se crea un espacio más abierto y receptivo para recibir su palabra. Proteger la mente también es crucial, y esto se logra filtrando los pensamientos y enfocándose en lo que es verdadero,
noble y digno de alabanza, como recomienda Filipenses 4:8. Otra forma de proteger la mente es limitar la exposición a voces externas que siembren duda o negatividad. Personas con actitudes pesimistas o críticas pueden afectar el estado espiritual si se les permite influir demasiado. Aquí, el silencio y la soledad juegan un papel importante. Apartarse de estas influencias, aunque sea por un tiempo, ayuda a recuperar la claridad mental y emocional necesaria para discernir la voz de Dios. Si bien no siempre es posible evitar estas interacciones, se puede reducir su impacto manteniendo un espíritu de oración y llevando cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. A medida que se protege el corazón y la mente, se comienza a notar una diferencia significativa en la manera en que se escucha a Dios. Su voz se vuelve más nítida y la comunicación con Él se vuelve más fluida. Es como limpiar un cristal que estaba empañado. Al remover las impurezas, la luz atraviesa con más facilidad. De esta manera, el corazón y la mente se alinean para estar en sintonía con la voluntad de Dios, preparando el terreno para las enseñanzas y revelaciones que se abordarán en los siguientes puntos. Aprender a distinguir la voz de Dios de otras voces. Distinguir la voz de Dios de otras voces es un desafío que todo creyente enfrenta en su camino espiritual. Muchas veces, pensamientos, emociones y opiniones externas pueden confundirse con la guía divina, generando confusión y duda. Sin embargo, existen ciertas características que permiten reconocer cuándo es Dios quien habla. Su voz siempre trae paz, incluso en medio de situaciones difíciles, y nunca genera temor o desesperación. Un ejemplo de esto es cuando se siente una calma inexplicable frente a una decisión importante, a pesar de las circunstancias adversas. Esa paz es una señal clara de que Dios está involucrado en la situación. Otra forma de identificar la voz de Dios es a través de la confirmación en su palabra. Dios nunca contradice lo que ha revelado en las Escrituras, por lo que es útil preguntarse, ¿este pensamiento o sentimiento está alineado con la verdad bíblica? Si la respuesta es afirmativa, es probable que sea Dios quien esté guiando. Por ejemplo, si surge el deseo de ayudar a alguien y ese impulso resuena con el mandato de amar al prójimo, se puede considerar como una inspiración divina. Contrario a esto, si el pensamiento lleva a actuar con orgullo o egoísmo, es necesario detenerse y reflexionar, ya que probablemente no proviene de Dios. Otro aspecto importante es estar atento a la forma en que Dios se comunica. No siempre lo hace de manera directa o evidente. A veces, su voz se manifiesta a través de las palabras de otra persona, en un sermón, en un libro o incluso en una canción. Aprender a discernir estas señales requiere de un corazón dispuesto a escuchar y de una mente abierta a las diferentes maneras en que Dios puede hablar. Un ejercicio útil es llevar un diario espiritual y anotar las veces en que se siente que Dios ha hablado, ya sea a través de impresiones internas o de eventos externos. Revisar estas anotaciones ayuda a detectar patrones y a distinguir su voz con mayor claridad. Con el tiempo y la práctica, se desarrolla una mayor capacidad para reconocer la voz de Dios en medio de las voces engañosas. Es un proceso de aprendizaje continuo que implica prueba y error, pero que se vuelve más preciso a medida que la relación con Dios se profundiza. Al final, la voz de Dios se convierte en la guía constante que orienta cada paso y decisión. Este tema de discernimiento se explorará aún más en los siguientes puntos, mostrando cómo se puede fortalecer esta habilidad para lograr una comunicación más profunda con el Creador. Reflexionar sobre cómo Dios ya ha hablado. Antes. Recordar cómo Dios ha hablado en el pasado puede ayudar a reconocer su voz en el presente. Las experiencias pasadas en las que se sintió su guía o se recibieron respuestas claras son testimonios personales que fortalecen la fe y permiten identificar su presencia en nuevas circunstancias. Un ejemplo práctico es pensar en momentos difíciles superados con éxito o en decisiones importantes que resultaron ser las mejores, a pesar de las dudas iniciales. Reflexionar en estos eventos no solo trae gratitud, sino que también prepara el corazón para percibir la voz de Dios de forma más nítida en futuras situaciones. Para facilitar esta reflexión, es útil llevar un registro de las veces en que se ha percibido la intervención divina. Se puede hacer en un diario espiritual, anotando las circunstancias, los sentimientos y la manera en que se sintió que Dios habló. Este hábito permite ver con mayor claridad cómo Dios ha estado presente a lo largo del tiempo,
brindando dirección y consuelo. Al releer estas experiencias, se reconoce que la voz de Dios es constante y que Él se comunica de maneras que muchas veces pasan desapercibidas en el momento, pero que se vuelven evidentes al mirar hacia atrás. A lo largo de la vida, las formas en que Dios se manifiesta pueden variar, pero hay ciertos patrones que se repiten. Por ejemplo, es posible que en momentos de duda, la persona siempre haya recibido paz tras la oración, o que en decisiones importantes las confirmaciones hayan llegado a través de palabras de otras personas o de circunstancias imprevistas. Identificar estos patrones ayuda a desarrollar una sensibilidad espiritual que facilita discernir su voz en el presente. Es como aprender un lenguaje, cuanto más se practica, más fluido se vuelve. Reflexionar sobre cómo Dios ha hablado antes también fortalece la confianza para el futuro. Si se reconoce que Él ha estado guiando en el pasado, se puede tener la seguridad de que seguirá haciéndolo en el presente y en el porvenir. Esta certeza genera una tranquilidad profunda, pues se comprende que Dios siempre tiene el control y que su voluntad se manifestará en el tiempo y la forma adecuados. Con esta base, se prepara el corazón para escuchar su voz con mayor claridad, como se explorará en el siguiente punto. La recompensa de escuchar a Dios en el silencio. Escuchar a Dios en el silencio trae consigo recompensas invaluables que transforman la vida del creyente. Aquellos que desarrollan el hábito de buscar su voz en la quietud experimentan una paz que va más allá de la comprensión humana, así como una claridad y dirección en sus decisiones. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza interior de estar en sintonía con la voluntad de Dios. Un ejemplo claro es el testimonio de personas que, en medio de crisis personales, encontraron consuelo y fortaleza al retirarse a un lugar tranquilo y esperar en silencio la guía de Dios. Otra recompensa de escuchar a Dios en el silencio es el sentido de propósito que surge al alinear la vida con su voluntad. A medida que se profundiza en la escucha y se perciben los susurros del Espíritu Santo, se empieza a notar cómo cada aspecto de la vida tiene un propósito divino. Ya no se ven las dificultades como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer y acercarse más a Dios. La persona que experimenta esta conexión encuentra motivación y alegría incluso en las tareas más simples, sabiendo que todo lo que hace está guiado por la mano de Dios. Escuchar a Dios en el silencio también enriquece las relaciones con los demás. Al recibir dirección divina, la persona se vuelve más empática y paciente, aprendiendo a ver a las personas a través de los ojos de Dios. Esto se traduce en actitudes de mayor comprensión y amor hacia quienes la rodean. En lugar de reaccionar de forma impulsiva o negativa, se actúa con sabiduría y serenidad, fruto de una mente y un corazón guiados por el Espíritu Santo. Así, la presencia de Dios en la vida del creyente se convierte en un testimonio viviente para los demás. La mayor recompensa de todas es, sin duda, la intimidad que se desarrolla con Dios. Escucharlo en el silencio no se trata solo de recibir respuestas a preguntas o soluciones a problemas, sino de cultivar una relación cercana y personal con el Creador. A medida que se afina el oído espiritual, se perciben matices de su amor y de su carácter que no se revelan en medio del bullicio. Esta intimidad trae un gozo y una satisfacción que nada en el mundo puede igualar. Es un gozo que impulsa a buscarlo más y a seguir profundizando en la experiencia de escuchar su voz, que es el verdadero propósito de todo este proceso.